quiero hacer pleito, es más, quiero echar polémica con los nefrólogos. Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia, tu nutrióloga renal. ¿Cuál es mi problema el día de hoy? Pues resulta que nosotros llegamos a tener muchos pacientes que viven con diabetes y llegan a tener el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero resulta que la mayoría de los pacientes, la primera intervención que ellos hacen es empezarse a cuidar lo que es su diabetes, como con verduras cocidas, hervidas, proteínas asadas o al vapor, que solo sean carnes blancas, etcétera. Y llegan a tener excelentes controles en su glucosa. Y sus nefrólogos los llegan a felicitar. Pero en muchas ocasiones que empiezan a acudir con un nutriólogo renal, nosotros les empezamos a dar también frutas, cereales integrales, etcétera, y eso hace que su glucosa empiece a moverse. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Aparte, uno, que dicen, nunca había tenido mis glucosas perfectas y ahora otra vez se están moviendo. Y dos, que muchos de los nefrólogos dicen, pues, ¿con qué clase de nutriólogo estás yendo? Que tus niveles de glucosa se están moviendo cuando por fin teníamos unos supercontroles. Déjense los explico. Pues resulta que cuando nosotros vivimos con enfermedad renal crónica y diabetes, la diabetes no desaparece. O sea, así, ¡pum!, no se esfuma. Si bien llegamos a tener esos controles, sobre todo si la enfermedad de alguna manera está muy avanzada, la enfermedad renal, esto no quiere decir que va a desaparecer por arte de magia. Cuando nosotros vivimos con enfermedad renal crónica, una de las maneras para apoyar a que ese riñoncito no baje por completo su función renal es cuidar el consumo de proteínas. Entonces, de alguna manera, vamos a bajar el consumo de proteínas, imagínense. Pero también, como vives con diabetes, pues también te vamos a limitar lo que son los carbohidratos. Entonces, ¿qué va a comer nuestro paciente? ¿Puras cucharadas de aceite? Pues no, lo acabaríamos desnutriendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué voy con esto? La dieta renal, a final de cuentas, tiene que ser equilibrada. Si bien necesitamos revisar cuáles son las otras enfermedades con las que cuenta nuestro paciente, sí debemos de alguna manera de priorizar lo que son estas enfermedades. ¿Por qué lo digo así? Porque a final de cuentas, si nosotros vivimos con diabetes y empezamos no a tener esos controles que teníamos en su momento, sí podemos llegar a ajustar lo que son los medicamentos, que para eso están hechos. Pero si nosotros nos acabamos la función renal que nos queda, lo único que vamos a poder darles es una terapia sustitutiva como diálisis o hemodiálisis, que es a donde la mayoría de los pacientes no quieren llegar. Entonces, esa función renal que todavía tienen nuestros pacientes vale oro. Entonces, debemos de cuidarla. Y a final de cuentas, el riñoncito, por así decirlo, para que más o menos me dé a entender, le gusta el consumo de carbohidratos. Si bien vamos a utilizar carbohidratos complejos, como integrales, etcétera, para que nos vaya mucho mejor como pacientes renales, sin